Nuestro tema que estamos viendo durante todo este año tiene que ver con Cristo. El tema general es conociendo a Dios el Hijo y su gloriosa salvación. Yo me temo que el conocimiento de Cristo es un conocimiento pobre, limitado en el mundo entero. Pero no tiene que ser de esa manera en el pueblo del Señor. Nosotros somos llamados a conocer a Cristo. Somos llamados a saber quién es Él. Somos llamados a saber por qué le cantamos a Él, por qué le adoramos a Él, por qué cuando cerramos nuestra oración en el nombre de Jesús. Tenemos que saber esas cosas. Porque si no lo sabemos significa que estamos haciendo las cosas mecánicamente. Y es importante que la gente pueda conocer a Cristo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Hay un solo camino, y ese camino es la única verdad y la única vida, y ese es Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. Si el hombre ha de llegar a tener la vida eterna, es decir, que no vayas a pensar tú que después que tú mueras se acaba todo, pero tú y yo tenemos que tener y pensar en la vida eterna. Si nosotros estamos conscientes de la vida eterna, y si tenemos la vida eterna, significa que tenemos esperanza. Si no tenemos esperanza, es porque no conocemos a Cristo. Y cuando alguien no tiene esperanza, lo clásico es que la muerte te aterra. La muerte es para nosotros, aunque sigue siendo nuestro enemigo, es algo que nos aterra. Pero el cristiano no debe tener temor a la muerte. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, el morir o el dejar este cuerpo no es otra cosa más que pasar del lado del Señor. Cuando alguien no tiene esperanza, la muerte es un dolor de cabeza. Por eso es importante conocer a Cristo, porque solamente en Cristo hay esperanza, en nadie más. El día de hoy vamos a ver acerca de esa integridad o esa vida de Cristo sin pecado. Para esto nosotros nos tenemos que dirigir hacia donde está registrada nuestra base doctrinal de lo que nosotros como Iglesia Bíblica Pacto de Gracia creemos. Nuestra doctrina se resume en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Está perfectamente alineada con las cosas que creemos. Nosotros nos hemos adherido a esto y la hemos tomado como parte de nuestra confesión. Y dice la Confesión de Fe de Londres lo siguiente con respecto a esa impecabilidad de Cristo. Dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, hablando de Cristo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, es decir, que se hizo hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Aunque sin pecado. ¿Qué discusiones históricas hubieron con respecto a la integridad de Cristo sin pecado? Ninguna. Nadie pudo señalar y nadie pudo decir algo en contra de la santidad, de la integridad o de la vida sin pecado de Cristo. Nadie pudo hacer, no se levantaron herejías sobre este tema. Sin embargo, el gnosticismo, que ya estuvo presente en los tiempos del apóstol Pablo, dividió al Cristo humano, al hombre Jesús, porque ellos decían que la carne es mala, lo dividieron del Cristo hombre, dividieron al hombre del Dios.
Dijeron, no, es que Cristo no puede morir en la cruz, porque Dios nunca muere. Entonces ellos pusieron en detrimento la humanidad de Cristo. Más adelante, en los siglos XVIII y XIX, XX, los liberales modernos han negado blasfemamente con la autoridad de Cristo la impecabilidad o la vida sin pecado del Señor Jesucristo. Pero eso fue en los tiempos más adelante, siglo XVIII, XIX, XX. Pero al principio nadie se estuvo en contra de la impecabilidad del Señor Jesucristo. Pero para nosotros lo más importante no es lo que dice la historia, es lo que dice la Biblia. Y si algo afirma una confesión, eso tiene que ser sustentado por lo que dice las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a la vida sin pecado de Cristo? Porque tú debes, querido hermano y amigo, nosotros pensamos y entendemos que adoramos a Jesús, quien es santo y puro y tuvo una vida sin pecado. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a la vida sin pecado de Cristo? Bueno, hay 12 textos bíblicos que soportan la vida sin pecado de Cristo y que rápidamente los vamos a ver. En primer lugar, Isaías 53, 9. Dice la Biblia, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Cristo, cuando Él murió, esta es una palabra profética como casi 750 años antes de que Cristo venga, y ya se hablaba de Él proféticamente, de que en Él no había violencia, o no habría violencia, ni había engaño en su boca. ¿Qué quiere decir la palabra violencia? Bueno, la palabra violencia aquí se refiere a abuso físico con respecto a otros. Por ejemplo, cuando tú vas al libro de Génesis, al capítulo 6, al versículo 11 y 13, la Biblia descarga ahí el pensamiento de Dios y lo mal que estaba Dios por ver la violencia de la humanidad, que lo describe de esta manera. Dice así, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Habían hombres violentos, mujeres violentas, jóvenes violentos, niños violentos. Versículo 13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Pero en Cristo nunca hubo violencia. Nunca hubo violencia, ni cuando lo quisieron apedrear. Pero tampoco se halló engaño en su boca. Hay muchos engañadores al día de hoy. En Él no hubo engaño. Lo que Él decía, así era. Hubo integridad en su vida. No hubo engaño. ¿Qué es el engaño? Es el ocultar planes. En este caso, hace referencia de ocultar planes violentos. Por ejemplo, Proverbios 10:11 dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. En Cristo no hubo ni violencia ni engaño. Sofonías 1:9. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. El segundo texto está en Lucas capítulo 1, versículo 35. Este es el momento glorioso para una mortal cuando tiene una conversación con un ángel y referente de la venida de Cristo. Dice Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínate, María oye esas palabras del ángel, lo santo,
hijo de Dios. Aquí estabas hablando de santidad en el sentido de pureza absoluta, de vida sin pecado. No siempre se usa así la palabra santo en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Pablo se dirige a los hermanos, mis santos hermanos, ahí no está hablando en ese sentido de santidad absoluta o pureza absoluta, pero cuando se está refiriendo a Cristo en este texto, sí lo hace. Absoluta santidad, absoluta pureza, vida sin pecado. Hermano, los demonios entendían eso con respecto a Cristo. Por ejemplo, en Lucas 4:34, cuando el Señor va a reprender los demonios, antes de reprenderlos, oye lo que los demonios hablan y ellos dicen: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Y dice ahí, el Santo de Dios. Ellos sabían quién era Jesús. Los demonios, los seres infernales, estaban conscientes de la santidad, de la vida sin pecado de Cristo. ¿Y nosotros? Así que, aunque la santidad en otros casos no implica necesariamente ausencia de pecado, en estos pasajes sí. Tercer texto bíblico, Juan 8:46. Estas palabras las menciona el mismo Señor Jesucristo. Y cuando yo veo estas palabras, a mí me da la impresión de que Él los está como desafiando. Los reta. Y Él les dice: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y Él dice: y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Lo que Cristo dice: ¿por qué no están creyendo en mí?, decía Jesús. ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no creen que yo soy el Hijo de Dios? ¿Por qué no creen que yo soy el Dios que me hice hombre? ¿Por qué no creen en mí? Así que no pudieron encontrar nada para acusarlo. Era muy peligroso en aquel tiempo decir: yo no tengo pecado, porque eran apedreados. Pero cuando Él lanza esa pregunta, nadie intenta apedrearlo, nadie se va en contra de Él, nadie lo señala. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Pero qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es anarquía. En otras palabras, es ausencia de ley. En una ciudad, en un país, en un pueblo, en una región, donde no hay ley, donde no hay normas, lo que hay es anarquía, porque cada cual hace lo que quiere. Cada cual vive como quiere. Si tú en una casa no tienes normas claras, ¿a qué hora tienen que llegar los hijos? ¿A qué hora tienen que comer? ¿A qué hora tienen que dormir? ¿Cuánto tiempo tienen que ver televisión? ¿A qué hora tienen que estudiar? ¿Quién tiene que lavar el baño? ¿Quién tiene que lavar los platos? Si tú no tienes normas claras en tu casa o tu hogar es una anarquía. Tiene que haber normas. Tiene que haber leyes. Porque si no, pero y yo tengo que ser, pero ¿y dónde está escrito? No hay ley. El pecado es anarquía, todo pecado es ausencia de ley. Ahora, Primera de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si en un lugar hay ley, pero se quebranta la ley, eso ya es malo, dice la Biblia. Entonces, ahora ponte a pensar, cuando estuvo Cristo estaba la ley, y Él toda la ley la cumplió. Toda la ley. Él honraba a sus padres, Él no mentía, en Él no había codicia,
En él tú no veías un intento de asesinato o crimen. Toda la ley en Cristo se cumplió. ¿Quién lo podía acusar? Nadie. Él era el Santo de Israel. El cuarto texto, Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. ¿Por qué nosotros pecamos? Por la propia maldad que hay en nuestros corazones, es decir, por la concupiscencia que hay en nosotros y por las influencias de Satanás. Cuando alguien está en pecado, o es su propio corazón corrupto, perverso y engañoso, o es que es un instrumento en las manos de Satanás. Satanás es uno de los artífices para inducirnos o seducirnos a que nosotros pequemos. Él no está entronizado en el creyente. Él no es nuestro Señor. El Señor del cristiano es Cristo. No es Satanás, es Cristo. Sin embargo, nosotros no estamos exentos de caer en tentaciones y lazos del diablo. La Biblia te dice con toda claridad en el libro de 1 Corintios, si piensas estar firme, mira que no caigas. Por eso es que la vida del cristiano es una vida de dependencia del Señor. No te creas el muy fuerte. No te hagas la muy fuerte ni el muy espiritual. Qué bueno si lo eres espiritual. Pero mi hermano, debemos reconocer que somos débiles y que solamente por la gracia y misericordia de Cristo el Señor es que nosotros continuamos de pie. No es por otra cosa. Así que el Señor en este texto, Él dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Y oye esto, y Él no tiene nada de mí. ¿Él tiene algo de nosotros? Sí. Porque somos muchas veces influenciados por el maligno. Hay varias versiones que traducen esa parte. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, y Él no tiene ningún dominio sobre mí. La traducción en lenguaje actual dice esa última parte del versículo 30 de Juan 14, Él no tiene poder para vencerme. Pero el siguiente versículo de Juan 14, es decir, el versículo 31, amplía el significado de esta afirmación. Y Él dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Sabe lo que quería Jesús? Era agradar a su Padre. Eso era todo lo que Él quería. Quinto texto, Romanos 8:3. Ahora Pablo escribe y él dice, texto muy importante que vamos a ver, como los anteriores, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios mandó la ley para la humanidad, ¿no es cierto? Para su pueblo. A toda la humanidad. ¿La gente pudo cumplir la ley? No, nadie pudo. ¿Por qué? Por nuestra propia humanidad, por nuestro propio corazón, por nuestra carne, por lo débil que somos. No se pudo cumplir con la ley. Y Pablo está recordando eso. Y él dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo. Pero pastor, un momentito. Cristo vino en la carne, Él también era débil. Pero mira lo que dice el texto. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Esa frase, tómala como una sola, no la puedes separar. No puede decir en semejanza de carne. No puede decir en la carne. Lo mandó en semejanza de carne de pecado. Así fue como Cristo fue enviado. Dice, y como ofrenda por el pecado,
condenó al pecado en la carne. Es decir, condenó al pecado en Cristo. Ahora, esto es teología y hay que estar atento, mi hermano. La afirmación de Pablo aquí acerca del propio Hijo de Dios está cuidadosamente expresada. Mira lo que no dice el texto. Lo que no dice, no lo envió en la carne. En cierto sentido, sí. Pero si tú dices, pero pastor, lo envió en la carne. No, lo envió en semejanza de carne de pecado. No es que lo envió en la carne como nosotros. Cuando tú dices lo envió en la carne, eso es cierto, pero está incompleto. Tampoco no lo envió en carne de pecado. Eso es falso también. Eso no dice la Biblia. Porque lo envió en semejanza de carne de pecado. No lo envió en semejanza de la carne solamente. También eso es falso. Pero mira lo que dice. Lo envió, pero en la semejanza de carne de pecado. Eso es cierto y eso es suficiente. Porque su carne, la carne de Cristo era carne. Su humanidad era verdadera humanidad, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Su carne era verdadera carne. Su humanidad era verdadera humanidad. Pero en él no había pecado. Por eso es que dice la Biblia, en semejanza de carne de pecado. Eso deberíamos subrayarlo. Segunda de Corintios 5:21, sexto texto bíblico. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mira, este texto es importante porque dice la Biblia que lo hizo pecado, no un pecador, porque él nunca pecó. Lo hizo pecado, ¿dónde? En la cruz. Antes de eso, Cristo nunca conoció pecado. No tenía experiencia alguna con el pecado. Hughes, él dice lo siguiente: Dios el Padre hizo a su hijo, a su inocente hijo, objeto de su ira y juicio. Séptimo texto, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cristo podía pecar? Ya lo vamos a ver en breve. Hebreos 7:26, octavo texto, dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, mira cómo lo describe el escritor a los Hebreos: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Dice apartado o separado. Eso significa que Cristo no solo está separado de las personas pecaminosas, sino que también es diferente a ellos o diferente a nosotros. Él está en una categoría muy diferente. Él no conoció el pecado. ¿Tú te imaginas? Él es el único en la humanidad que no ha conocido pecado. Hebreos 7:27 dice, y aquí menciona por qué es que él está en una categoría diferente, porque dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, está hablando de los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento, no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. ¿Qué hacían los sacerdotes? Dos cosas. Dice, primero, ellos ofrecían sacrificios por sus propios pecados. Y después, por los pecados del pueblo.
porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta el contraste de los antiguos sacerdotes de la Biblia y de Cristo como el sacerdote nuestro, como nuestro sacerdote. Tenemos que tener el contraste y saber cuál era la diferencia entre los sacerdotes de la antigüedad y Cristo como sacerdote. Hay un primero y hay un después de los sacerdotes de la antigüedad. Esto implica que habían dos sacrificios. Un sacrificio por los propios sacerdotes y otro sacrificio por el pueblo o por la gente. Pero el texto de Hebreos 7:27, la última parte dice, porque esto lo hizo. Y esa palabra esto, en el original griego, es una palabra que está en singular. No es estos, esto en singular. Lo que implica un solo sacrificio, solo para las personas y ningún sacrificio por su propio pecado. Es decir, que no fue necesario hacer ofrenda o sacrificio por él mismo. Fue el sacrificio por los demás. Por eso dice el versículo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Siguiente texto, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, dice ahí, sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Siguiente texto, 1 de Pedro 1:19. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ambos textos, Hebreos 9:14 y 1 de Pedro 1:19, hablan de Cristo como aquel que está sin mancha. Usted ha puesto a pensar, querido hermano, cuando estemos en la presencia del Señor, dice la Biblia que seremos semejantes a Él, con cuerpos glorificados. La verdad que, mi hermano, yo me siento indigno de tanta misericordia y bondad de Dios para conmigo. Que se haya fijado en nosotros para ser como Él es. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! ¡Qué bondad de Dios! Y gratis. Es gratis. Ya Él pagó el precio. Así que cuando se utiliza en las Escrituras esa frase sin mancha, esa palabra sin mancha es exclusiva para ciertos aspectos que la Biblia menciona. No los vamos a ver todos, pero cuando habla de la santidad de los santos, habla sin mancha. Como en Salmo 119:1 y Filipenses 2:15. También cuando habla de la perfección física de los animales, se habla de un cordero sin mancha o sin tacha. Por ejemplo, en Éxodo 29:1. También habla de una pureza sin mancha o sin tacha, en Efesios 1:4, 5:27 y en Judas 1:24. Pero aquí el lenguaje de sangre preciosa que se utiliza en 1 de Pedro 1:19 y el hecho de que Cristo sea ofrecido aceptablemente al santo Dios, ¿sabes de qué requiere? De una impecable pureza. ¿Cómo eran los sacrificios que antes se ofrecían en la antigüedad? Cogían un becerro, cogían un cordero, cogían una paloma, cogían el animal que tenían que degollarlo y vertían la sangre. Tenía que ser el animal sin defecto, lo mejor. Eso nomás era un prototipo de Cristo, el cordero inmolado y perfecto que quita el pecado del mundo. Así que cuando Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz,
lo aceptó por la calidad de vida que él había tenido. Él era el Cordero sin mancha, sin pecado, y su sangre fue preciosa. Por eso que la salvación nuestra es segura. No es la sangre de macho cabrío con la que fuimos comprados. Fuimos comprados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Soporte número 11, primera de Pedro 2:22. Dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Bueno, esta es una cita del primer texto que tomamos de Isaías 53:9, y no lo vamos a alargar más, porque habla aquí del engaño, no se halló engaño en su boca. Y el último texto está en primera de Juan 3:5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. El carácter escatológico de esta cita que he leído exige que nosotros pensemos en perfecta ausencia de pecado. Cuando dice, y en Él no hay pecado, es que no hay pecado. Perfecta ausencia de pecado. Por eso es que primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que, querido hermano y amigo, si hay algo que debe quedar claro en nuestros corazones, es que en Cristo no hay anarquía absoluta, o no hay anarquía en lo absoluto. No hay anarquía en el corazón, no hay anarquía en sus pensamientos, no hay anarquía en sus palabras, en su lengua, en su vida. En Él no hay pecado. Así que cuando nosotros nos acercamos al trono de nuestro Padre Celestial y oramos en el nombre de Cristo, estamos orando en el nombre de alguien que no tiene pecado. Y Dios el Padre lo recibe y lo acepta, porque ya aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta qué segura es nuestra salvación? No es algo que está así en el aire, es segura. Déjame concluir mis conclusiones doctrinales. Tengo 2 puntos que quiero llegar. Y la primera tiene que ver con la naturaleza de la impecabilidad de Cristo. Déjame hablar en cuanto a la naturaleza de esa vida sin pecado de Jesús. Y aquí tengo 4 puntos que quiero mencionarte. En primer lugar, aunque la humanidad de Cristo no tenía pecado, Él estaba sujeto, o su humanidad estaba sujeta a los efectos de la maldición del pecado. Aunque la humanidad de Cristo no pecó y no tenía pecado, Él estaba sujeto. O sea, Él pudo haber sido presa del pecado. Sale la pregunta otra vez, ¿podía Cristo pecar? Romanos 8:3 dice, en semejanza de carne de pecado. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, oiga esto, aprendió obediencia por lo que padeció. O sea que hubo un momento en la vida de Cristo que Él era un niño con inmadurez, pero sin pecado. Pero ¿cómo fue que Él aprendió obediencia? Con el sufrimiento. Con el sufrimiento. Pero ¿qué más podemos decir de Cristo en cuanto a su humanidad, que no tenía pecado, pero que estaba sujeto a los efectos de la maldición del pecado? Gálatas 4:4 dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso no lo excluye a Él.
Él había sido nacido de mujer, había nacido bajo la ley. Por eso es que la compasión de Cristo por su pueblo es real. ¿En qué está basada? En su experiencia. Como Él fue creciendo, como Él fue aprendiendo, como Él estuvo sujeto al Padre, como Él sufrió, aunque nunca pecó. Por eso es que, aunque Él no tenía pecado, la humanidad de Él estaba sujeta a los efectos de la maldición. Él no pecó. En segundo lugar, aunque la humanidad de Cristo no tuvo pecado, estuvo sujeto a la tentación. Su integridad, la integridad de Cristo se desarrolló, según la Biblia, a través del sufrimiento, a través de la tentación. Él nunca cedió a la tentación. Es decir, nunca pecó, fue tentado, pero no pecó. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Él fue tentado, pero él no llegó a pecar. Y esto era lo que se suponía que iba a pasar con la integridad moral de Adán en el jardín del Edén. Lo mismo que Dios el Padre le exigió a Adán, se lo exigió a Cristo. Mira, no peques. Lo mismo que Dios el Padre le exigió a Cristo, le exigió a Adán. Adán, no peques. El primer Adán falló. El segundo Adán, Cristo, no falló, no pecó. Su vida fue sin pecado. Así que Cristo se resistió al diablo, aun cuando el diablo lo tentó y Satanás huyó de él. Como dice Hebreos 5:8, él aprendió obediencia. Lucas 2:40 y 52, él creció en sabiduría y en estatura. Y él fue hecho, según Hebreos 2:10, perfecto a través del sufrimiento, no a través del pecado. A través del sufrimiento. En tercer lugar, esto significa que Cristo fue absolutamente sin pecado de acuerdo con el estándar perfecto de la santa ley de Dios. La ley de Dios es el estándar de todo acerca de nosotros. La ley de Dios, los mandamientos, no solo de nuestras acciones externas, sino aún de nuestros pensamientos, conforme le enseñó Cristo en los evangelios. Por lo tanto, gloriosamente de hecho, palabra, pensamiento y naturaleza, Cristo no fue manchado por el pecado, porque Él cumplió la ley. ¿No es cierto? Nosotros no. Imagínate que la ley decía, no matarás. ¿Qué enseñó Cristo? Si solamente tú ya llamas a tu hermano necio o raca, ya. Lo que está tratando de decir el Señor es que el pensamiento que tenemos nosotros para insultar a alguien o desearle mal a alguien es el mismo pensamiento con el que se levanta alguien para asesinar a otro. Es la misma ira. En cuarto lugar, la pregunta que les venía haciendo hace un momento. ¿Enseña la Biblia que Cristo fue impecable? O sea, ¿enseña la Biblia que Cristo era incapaz de pecar? ¿Enseña la Biblia eso? Que Cristo era incapaz de pecar. ¿Dónde lo vemos eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. La Biblia no lo enseña. La Confesión de Fe de Londres de 1689 tampoco lo enseña. La Confesión de Calcedonia tampoco lo enseña. El doctor Sam Waldron, él tiene
una respuesta que me pareció muy buena, y yo tomé de sus apuntes, y él dice lo siguiente: no podemos deducir que Cristo no puede pecar por ser Dios. Eso no lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, un argumento idéntico puede llevar a la falsa conclusión de que entonces, como Dios no puede pecar, entonces Dios tampoco puede ser tentado. Pero una de las cosas que no tenemos que olvidar es que Jesucristo era Dios 100% y era hombre 100%. Y como hombre, Él pudo haber sido tentado. De hecho, Él fue tentado. Pero el argumento que lanzan ellos es que no, Dios no puede ser tentado. Entonces Cristo no puede ser tentado, pero olvidan que Cristo fue hombre. Pero déjame decirte algo, hermano. La tentación no es posible sin alguna posibilidad de pecar. O sea que Cristo podía haber pecado. Sí, Él pudo haber pecado. Él pudo haber pecado. Porque Él tenía una humanidad, pero Él no pecó. Él no pecó. No puede haber tentación en alguien si no hay la posibilidad de pecar. Pero Cristo, en su humanidad, Él no pecó. Así que la posibilidad invisible o la posibilidad abstracta de pecar es esencial para soportar la humanidad de Cristo. Parte de su inmadurez fue aprender obediencia y crecer en sabiduría. Pero nosotros podemos estar seguros, dice el doctor Sam Waldron, de que Cristo no podría pecar también por otros motivos. Habían otros motivos por los cuales Él no podría pecar. Y dice él, en primer lugar, dice él, el decreto del Padre de que Cristo no pecaría. Dios ya había decretado eso. Él iba a levantar un Salvador conforme Él lo quería. En segundo lugar, dice él, el amor del Hijo, que todo lo conquistaba o procuraba agradar al Padre, y también la determinación redentora de que Él no pecaría. ¿Cuántas veces probablemente Él tuvo tentaciones que ni nos imaginamos? Y Él a ninguna de esas cedió. ¿Él pudo haber cedido? Sí, pero no cedió. Porque Él era hombre. Salvo que tú pienses que que Él no puede pecar, porque Él era hombre. Él podía pecar. Salvo que tú seas un docetista o seas un gnóstico y digas, Él no puede pecar porque Él es Dios. Pero Él era hombre. Y Él podía haber pecado, pero no pecó. No pecó. Otro motivo por el cual no podía pecar, dice el doctor Sam, es por la provisión del Espíritu Santo para sustentarlo. ¿Tú recuerdas la tentación de Cristo? La tentación de Jesús fue precedida por el Espíritu Santo. Dice Mateo 3:17, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En conclusión, Cristo no pudo pecar por las realidades que lo conectaban, las realidades redentoras que lo conectaban a su persona, a su ser. Por eso no pecó. Porque Él venía a redimirnos. Él vino a hacer, en otras palabras, lo que Adán, nuestro padre original, no pudo hacer. Lo que Adán no pudo hacer,
nuestro Padre en la fe lo hizo, Jesucristo. Adán pecó, Jesucristo no pecó. Finalmente, en cuanto a la importancia de la falta de pecado de Cristo, ¿qué tan importante es que Cristo no haya pecado? Dos cosas. En primer lugar, la falta de pecado en Cristo era un requisito previo y necesario de ese sacrificio sustitutivo de Cristo ante Dios. Ponte a pensar, ¿cómo Dios el Padre iba a aceptar a un hombre pecador en la cruz? Es como que en el Antiguo Testamento tráigame un becerro y te cogen un becerro que tiene una pata menos, o un becerro ciego, un becerro defectuoso. Pero no, Él fue perfecto, puro, sin pecado. Nunca quebrantó la ley, nunca. Eso hace a mi Señor extraordinario. Lo hace fuera de cualquier nivel. Nadie pudo haber hecho lo que Él hizo. Así que un sacrificio aceptable para otros, primero tenía que ser aceptable por sí mismo. O sea, si había que dar un sacrificio para otros, el sacrificio que se iba a dar, esa ofrenda por el pecado, tenía que ser aceptable por sí mismo. Pero también la ley misma, la ley requería absolutamente de un sacrificio sin mancha, como lo dice Éxodo 29:1. Ese sacrificio tenía que ser sin mancha. Así que un Cristo inmaculado, sin mancha, sin defecto, sin pecado, era necesario para cumplir la ley. Mira que Cristo cumplió la ley hasta en la cruz del Calvario. Hasta que todo el pecado y el peso del pecado tuyo y mío, de la humanidad, fue sobre Él. Entonces, cuando Dios permitió que Él sea hecho pecado, Dios el Padre lo abandonó. Y ahí fue que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por el pecado tuyo y mío que Cristo llevó en la cruz. Es como decir que Cristo se aguantó de pecar por nosotros. Por amor. La falta de pecado era un componente esencial de la justicia imputada de Cristo ante Dios. La obediencia del segundo Adán, es decir, la obediencia de Cristo, estaba destinada a reemplazar a la falla y el pecado del primer Adán. Por eso vino Cristo. Lo que no pudo hacer el primer Adán, lo pudo hacer el segundo Adán. La obediencia requerida a estos dos Adanes, a Adán en el Edén y a Cristo que vino y se humanó, fue la misma. La obediencia tenía que ser perfecta. El uno no la cumplió, el otro sí la cumplió. Y esa era la condición y el título para obtener la vida eterna. Por supuesto, esta obediencia tenía que ser absolutamente sin pecado. La obediencia tanto de Adán como de Cristo tenía que ser una obediencia perfecta, sin pecado. Solo Cristo lo logró. Y su vida fue una vida sin pecado,
para el bien de nuestras almas. Qué glorioso es pensar en nuestro Señor, que a pesar de que fue tentado en todo, no pecó. Y de a pesar de vivir una vida justa y sin pecado, fue a la cruz. Y allá en la cruz, Dios lo volvió pecado, porque llevó el pecado nuestro. Y qué bueno saber que de la descendencia de Adán no tenemos nada bueno. Pero los que somos descendientes de Cristo, los que somos descendientes de la fe de Abraham, por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo, es que tenemos nosotros la vida eterna, si hemos creído en Él. ¿Sabes que no es tarde para reconocer estas verdades? No es tarde para reconocer el amor de Cristo por tu vida. No es tarde para reconocer que en Él no hay pecado. No es tarde para reconocer que tú sí eres un pecador y que si tú no te arrepientes, estás condenado al infierno. Esto no es palabrería, esto es lo que la Biblia dice. Gloria a Dios por aquellos que Dios en su misericordia alumbró nuestro entendimiento y podemos comprender la vida perfecta de Cristo sin pecado y su muerte horrorosa, haciéndolo Dios el Padre pecado por nosotros. Qué privilegio que tenemos, que Dios haya alumbrado nuestro entendimiento y podamos comprender ahora estas cosas. Y a veces desgastándonos en cosas de la vida que no tienen sentido, cuando deberíamos desgastarnos en su reino. Deberíamos quemar los últimos cartuchos de vida que tenemos, haciendo su obra, agradándole a Él en todo. Dios quiere en verdad que levante esta iglesia hombres fieles, temerosos a Él, mujeres que teman al Señor, que sepan quién es Cristo. No, mi Cristo sin pecado. No solamente frases como mi Dios, ay Cristo mío, sino entender quién es Cristo en realidad, de saber lo que Él ha hecho por nosotros y quién es Él en realidad. Porque si tú entiendes eso, eso es glorioso que Dios te lo haya revelado. Eso es glorioso. Porque la gente afuera en el mundo no lo puede entender. Qué bueno que tú lo entiendes.